mi intervención sobre un solo tema, que espero que no va a ser demasiado una discusión personal, regular de Walter y yo, pero pienso que tiene algunas importancia por todo ello. Solamente quiero hacer es porque ha opuesto a Walter la figura de Jacotot y la figura de Sócrates. Pero le ha opuesto de una manera que, como todas las maneras, es particular. Y yo quería oponerle de una otra manera que solamente puede ser interesante al mismo tiempo sobre lo que ha hecho Walter, su manera de trabajar y mi manera de trabajar. Es decir, buena oportunidad no de pensar en abstracto, ¿no? Los personajes y lo que representan, pero cómo trabajamos, porque son aquí para aprender o descubrir o practicar la práctica filosófica. Parece que es importante de ser consciente de cómo trabajamos, ¿no? Para cortar, hay una diferencia fundamental de Jacotot y de Sócrates. Jacotot tiene buenas intenciones, porque es un profesor. Y como profesor se pone como profesor y quiere enseñar algo a las personas con la idea que van a aprender algo. Pero Sócrates no es un profesor. Sócrates no tiene vocación de pedagogo. Sócrates no va en la ciudad para ayudar a la gente a aprender algo. Tiene ninguna buena intención Sócrates. Sócrates va a la ciudad porque quiere conocer algo que no sabe lo que es, pero quiere conocerlo. Son las personas que encuentran, para él son solamente instrumentos, para él descubrir esa cosa que quiere en nosotros. Y Sócrates no es serio como Jacotot, que es muy serio, al menos de la descripción que ha hecho, es una muy seria, que piensa cómo se puede hacer lo mejor posible, ¿verdad?, por los estudiantes. Sócrates es un chistoso. Sócrates hace todo lo que dice es ironía. Para mí lo que es el más fascinante en la persona de Sócrates es que tú puedes creer nada de lo que dice. Es la ironía socrática que si dice algo, en general tú puedes pensar exactamente el contrario, sin problema. Eso es lo que molesta a las personas. No saben qué pensar de ellos. Entonces, pienso que lo que es interesante, aparte de la preferencia particular de uno y del otro, es cómo nos ponemos nosotros cuando hacemos un trabajo de enseñanza o cualquiera, que hay una postura particular, ¿no?, que es la nuestra, y que se pueden oponer esas posturas cualquier con su, puedo decir, advantaje y desavantaje. Para mí es muy posible que Jacotot es un mejor profesor, supone que Sócrates. Pero el problema es saber si ser un profesor es la postura de ser un profesor en la mejor postura para invitar a alguien a filosofar. Tengo dudas serias sobre el hecho que sería la postura ideal para invitar a filosofar. Me ha gustado la comparación implícita de Oscar, que Oscar sería, o su práctica aquí sería más próxima de la de Sócrates y la mía más próxima de la de Jacotot, o sea que él sería más próxima de un filósofo y yo más próximo de un profesor. No me parece indigno ni despreciable, pero yo quiero relacionar eso con lo que yo les había presentado del principio que Jacotot enuncia como una condición necesaria. Yo creo que es muy seria la comparación y la diferencia en un aspecto que a mi modo de ver es insoslayable, aunque uno quiera hacer ver que no existe, que es la dimensión política en el sentido de la emancipación o del enriquecimiento. Es decir, yo creo efectivamente que Sócrates parte del principio de que es superior, y no es cierto que él conversa para conocer algo que no conoce. Conversa, como también a Oscar le ha gustado decir,
para perturbar a los otros, para alienarlos, para sacarlos de su lugar. Pero el trabajo que Sócrates hace es embrutecedor. ¿En qué sentido? Que el que no acepta el principio a partir del cual Sócrates parte y la concepción de la filosofía que Sócrates afirma, está fuera de ese juego, no puede jugar, está eliminado. O el que conversa con Sócrates se somete a Sócrates, o entonces tiene que salir corriendo, insultarlo, como hacen los personajes, Trasímaco, Calícles, o se acepta el juego de Sócrates y se somete uno a la inteligencia de Sócrates, o uno rechaza el juego de Sócrates. Con Sócrates no se puede jugar de igual a igual, no se puede pensar de igual a igual. Yo creo que esto ha pasado un poco en la sesión anterior con Oscar. Oscar presupone una concepción de la filosofía y fuerza a todos a jugar ese juego. Quien no lo juega está fuera, no puede pensar por sí mismo, no es un igual. El juego de Oscar es llevar a todos a su propia inteligencia, a la concepción que él tiene de lo que significa pensar, de lo que es la filosofía y del papel del filósofo. No es un juego entre iguales. Y en ese sentido me siento dichoso de ser comparado con Jacob, en el sentido de que para hacer el juego que hicimos aquí, yo digamos, si partía de un presupuesto que ustedes podían pensar junto conmigo, pero no me interesaba que nadie pensara siguiendo mi propia inteligencia. Voy a añadir solamente dos cositas para no... La primera es que hay una diferencia con Jacob que he visto. Tú has preguntado por un largo momento quién tenía la buena respuesta. Y las personas debían descubrir la buena respuesta hasta que finalmente han dicho que fue el ganador más o menos. Quiero poner a eso, yo no hago eso, tuve una cosa, un problema, una idea que no me gusta, que lo envió al sentido común, que en general, si hay alguien, si queremos famosos quedarnos con un concepto, yo no lo hago yo mismo. Yo prefiero decir, bien, hay que tomar una decisión, no es yo que va a decir, pero pregunto a la gente, ¿quién piensa que eso es el buen concepto? Y votamos sobre eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, es divertido que yo no pretendo ser demócrata, no es mi preocupación, pero en este caso, yo no digo quién tiene razón. Y la segunda otra cosa, para terminar, Sócrates pone preguntas, pero a un momento el sofista dice, pero ¿por qué voy a contestar? ¿Por qué voy a contestar a tus preguntas? ¿Quién eres? Y él dice no sé qué sofista, dice, pero bien, poneme la pregunta, yo quiero, realmente quiere que le haga la pregunta. Pero el otro no tiene una pregunta y hasta ¿por qué? Porque realmente no le interesa lo que los Sócrates piensan. Y en general, eso para mí es una postura muy específica, pero él fascinado, Sócrates es fascinado, no quiere decir, es fascinado con lo que el otro piensa. Es lo que te he dicho, con todo este tipo de taller que me he hecho, es para saber realmente qué piensa cada uno. Pero a cualquier momento, yo lo he hecho hoy, pero dice, dame la pregunta. Entonces, es asimétrica la discusión, es asimétrica, pero no es unilateral. Y a cualquier momento, si uno quiere, puedes hacer de la otra manera, dame preguntas, las preguntas que quieres y voy a contestarte. Pero en general, y yo lo he probado, muy raramente, sino jamás, alguien dice, yo voy a darte preguntas y tú vas a ser obligado a contestarme. Y en este contexto yo le digo por otro momento, si alguien quiere hacerlo, yo estoy, como dice, fue un Boy Scout, siempre listo. No deja de ser curioso y simpático esa antisocrática defensa de la democracia de Oscar. Que Sócrates por lo menos creía, y lo dice muchas veces, de que alguien le diga que la amistad es tal cosa porque el mayor número de personas piensan que es tal cosa, o que la justicia es tal cosa porque yo creo que es un uso retórico de tu parte. Tú lo usas apenas para no ser tú, con una estrategia retórica, y que el auditorio lo aceite más fácilmente. Son ustedes los que lo han dicho, no he sido yo.
Y como a tú no te importa si el auditorio dice A o B, da lo mismo. Entonces, bueno, mejor que lo digan ellos, porque entonces no me dirán a mí que soy yo el que me pone. Pero eso te hace más democrático, como tú lo has dicho, no. Es simplemente un juego. Y el segundo, pues yo no sé qué Sócrates y qué sofistas has leído, pero yo no conozco ningún ejemplo de lo que está escrito que Sócrates de hecho muestre que se interese por lo que dicen los otros. Hay un ejemplo muy bueno que es el del Eutifrón, cuando Sócrates va a buscar la acusación, que discuten sobre qué es la piedad, qué es lo sagrado, qué es lo pío, etc. Y Eutifrón le da varias definiciones de lo que es lo sagrado. Pero Sócrates obstinadamente le contesta, le objeta las definiciones, y dice que no es un ejemplo lo que quiere lo sagrado, que no es casos particulares, que, en fin, que él quiere la forma de lo sagrado y que Eutifrón no se lo da. Varias veces. Luego en un momento consiguen de vuelta ponerse a conversar. Eutifrón, que era un experto en cuestiones sagradas, y dice muchas cosas interesantes sobre lo sagrado, pero Sócrates obstinadamente quiere que Eutifrón confirme que aún sobre lo sagrado Sócrates es más sabio, no porque sepa lo que Eutifrón sabe, que no lo sabe, sino porque Eutifrón no reconoce como Sócrates que vale poco. Hasta eso no lo suelta y fracasa, porque Eutifrón sale corriendo, escapa, no te aguanto más Sócrates, pero antes de escaparse hace una comparación interesante con Dédalo. Dédalo era una figura, había unas estatuas, un ser interesante, paradójico, problemático. ¿Por qué? Porque era una estatua que tenía los ojos abiertos de tal manera que parecía ser una estatua en movimiento. O sea, era una estatua, por definición, algo que está quieto, pero que daba la imagen de algo que se movía. Y Sócrates le dice a Eutifrón: me pareces ahora como Dédalo, que pones en movimiento cosas que están quietas. Y Eutifrón le dice: no, en realidad el Dédalo eres tú, porque en realidad hemos dado todas estas vueltas, pero tú nunca sales de tu lugar. Tú conversas para sacar del lugar a los otros, pero tú te quedas quieto siempre en el mismo lugar. Y esto es el carácter, creo yo, emancipador de Sócrates, embrutecedor. No conversa para que los otros lo ayuden a salir del lugar. Conversa solamente para que los otros salgan del lugar. Y si alguien no quiere salir del lugar, pues entonces se tiene que ir corriendo, se tiene que enojar, pero no puede jugar el juego de Sócrates. ¿Qué hago? ¿Me tengo que salir del lugar? ¿Qué lugar me quedaría en el Sócrates y Caroto? La tercera. Tengo que hacer de árbitro, de sentido común, de decir grito con campana. Tengo que dar un fallo, el fallo del tribunal que condena a muerte a uno de los dos, y al otro, aunque le dé la victoria, lo ponen en el británico, y al otro le dan la cicuta como hijo tengo que ser el rey Salomón, que según cuenta la Biblia, cuando dos mamás, mamás está bien, no necesitan ser papás, cuando dos mamás se pelean por el pobre bebé, pero a lo mejor es hembra también la filosofía, y tiran de una pata cada uno, y entonces Salomón le da el cuchillito uno y dice: bueno, a ver, lo partimos al medio, ¿quién quiere que lo partamos al medio? ¿No? Y tengo que repartir la filosofía. No sé, yo les hago esa pregunta: ¿qué esperan? Que alguien nos reparta la filosofía, que yo o el público le diga uno de los dos tiene la razón, uno de los dos ha estado menos bruto que el otro. No lo vemos muy seguro. Dejando de lado los chistes. No es solo chistes, está bien, estamos jugando, va todo broma. Pero la filosofía es cosa de vida muerte, ¿verdad? Muy graciosa la comedia de Aristófanes,
hasta que al pobre Sócrates, el enbrutecedor o no, le cuesta la vida. Y en filosofía se juega cosas de vida o muerte, ¿no? Y en educación también. Y yo no creo que sea más un maestro que un profesor, ni que se trate de un maestro que un filósofo, o un profesor que un filósofo, ni que se trate de oponer educación y filosofía. Entiendo que filosofía y educación nacen muy juntitas, y yo me creo, aunque después me diga imperialista, no importa, me creo que la educación tiene que ser filosófica. No sé todavía muy bien qué es eso de filosófica, pero la educación no tiene que ser mera repetición, tiene que sacudir a la gente, tiene que ponerle en movimiento, tiene que sostenerlo en un movimiento que digo que sí, es un movimiento de liberación. No debe embrutecer a la gente. Y cuando la educación haga todo ese tipo de cosas, es una educación filosófica. Y supone también una filosofía educativa, que no se queda en el sabio, aislado, mirándose el ombligo, resolviendo el problema del mundo para él y para nadie más. Yo sé que Oscar dice que trabaja para él y para nadie más. Entonces, ¿por qué hace taller? Trabaja solo para él, aunque diga que lo hace solo para él. De algún modo, tiene a los otros también adentro, ¿no? Y lo que me sorprendió yendo al tema es que realmente me dejaste frito, Juan. Me dejó frito, sí. Sin fuerza. No me gustó cómo explicarse ya costó. Es decir, porque existe una explicación, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir, mire, cómprese el maestro ignorante que está traducido al español de Francia, léelo y aprenda lo que tiene que aprender del maestro ignorante. Lo explicaste. Yo creo que la explicación es lícita. No creo que porque haya explicación haya acontecimiento. Me creo que el viejo maestro Marco Silva García, cuando nos explicaba algo así, que lo que él trataba de hacer al enseñar filosofía era estudiar muchísimo, leer muchísimo, hasta que le quedara bien claro que es lo que realmente decía un autor, para luego podérselo decir con cierta claridad a los estudiantes, decía él, para ahorrarles el trabajo de que les cueste tanto como yo entender lo que dice y puedan desarrollar el esfuerzo de su capacidad intelectual para discutir con ese autor y conmigo a partir de haberlo entendido bien, gastar las energías. Puede ser sin protón, pero no me parece que eso sea una cosa meramente, yo qué sé, embrutecedora. Me dejó un poco sorprendido, efectivamente, al igual que Oscar, lo que hiciste armando todo un juego para una pregunta que ya sabés la respuesta. Y me sorprendió porque sé que vos no trabajás con preguntas retóricas, porque sé lo que opinás de eso, porque evidentemente no quiero ser juez, en el sentido de decir quién tiene la razón, ni tampoco no se quiere, no se dejen de pelear, muchachos, habla más. No, voy a ser el juez y los voy a separar. Es decir, abrazándose, no. Con los dientes, tampoco. Con las reglas del juego del boxeo. Es decir, con las reglas del juego de la filosofía, que por lo menos consiste en pensar a fondo, discutir a fondo. Y cuando sepan que de verdad son incompatibles, empezar a aprender cada uno del otro, dialogando a través de las distintas valoraciones y a través de las distintas sensibilidades. Y creo que eso nos va a ayudar a todos los demás, aunque no nos quieran ayudar. No te preocupas demasiado, estamos inquietos que te tienen mano al viento, como nuestro caso. Todavía.
Y el problema son ¿quién pone las reglas del juego? Porque el problema es que en filosofía hay tantas reglas del juego como filósofos, entonces... Genial. Yo creo que hay una regla de juego en filosofía. Y es, es una cosa, no me mates.